Hola, mi nombre es Camila Yerovi, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de las Américas. Este video es sobre los índices de capacidad. A continuación, vamos a ver varios ejercicios para poder tener un conocimiento de esto. El primer ejercicio es el número 3 del libro, que el enunciado dice: si una característica de calidad debe estar entre 30 más menos 2 y se sabe que su media y desviación estándar están dadas por la media de 29,3 y la desviación estándar de 0,5, entonces calcule e interprete a detalle los siguientes índices: CP, CPK, K, C y CPM. Bien, entonces, en este ejercicio vamos a tener que el valor nominal va a ser de 30, la especificación superior va a ser de 32, la especificación inferior es de 28, la media es de 29,3 y la desviación estándar es de 0,5. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del índice CP. En este caso, esto está dado por la fórmula de la especificación superior menos la especificación inferior dividido para 6 por la desviación estándar. Reemplazando los datos tenemos que 32 menos 28 sobre 6 por 0,5, que nos da un valor de 1,33. Entonces, podemos concluir con esto que, ya que el índice CP es igual a 1,33, entonces se encuentra en la categoría número 1, que es de clase mundial, lo que indica que el proceso es muy adecuado y cumple con las 6 sigmas. Ahora, para el índice CR vamos a tener de manera contraria que a resolver con la siguiente fórmula: 6 por la desviación estándar sobre la especificación superior menos la especificación inferior. En este caso, vamos a tener que el CR nos va a dar un valor de 0,75. Podemos concluir esto diciendo que este valor es parcialmente adecuado, ya que indica que la variación del proceso potencialmente cubre solo el 75% de las especificaciones. Ahora, para hallar el valor de CPK, vamos a tener primero que sacar dos valores, que son el índice CPI y el índice CPS. El índice CPI está dado por la fórmula de la media menos la especificación inferior dividido para 3 por la desviación estándar. Reemplazando los datos tenemos que es 29,3 menos 28 dividido para 3 por 0,5, lo que nos da un valor CPI de 0,87. Para hallar el índice del CPS, tenemos en cambio la fórmula de que la especificación superior menos la media dividido para 3 por la desviación estándar, que reemplazando los datos en la fórmula tenemos que es 32 menos 29,3 dividido para 3 por 0,5, dándonos un índice de CPS de 1,80. Ahora, esto vamos a reemplazar para hallar el CPK, ya que en el CPK va a ser el CPI, CPS. Entonces, tenemos que el CPK va a ser 0,87 y 1,80. Aquí tenemos que escoger el valor mínimo del CPK, que en este caso nos da 0,87. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ya que el valor del CPK es menor que 1, indica una capacidad no satisfactoria. Entonces, el proceso no va a cumplir con una proporción de las especificaciones. Ahora vamos a hallar el índice K, que se encuentra dado por la fórmula de la media menos el valor nominal, dividido para un medio que multiplica la especificación superior menos la especificación inferior, y todo esto va a ir multiplicado por 100. Entonces, aquí tenemos que el valor de K es de menos 35. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida del proceso se encuentra desviada 35% hacia la izquierda. Y como el valor es negativo, entonces la medida del proceso es menor que el valor nominal. Finalmente, en este ejercicio nos piden el índice CPM. El índice CPM también es conocido como el índice de Genichi-Taguchi. Esto viene dado por la fórmula de la especificación superior menos la especificación inferior dividido para 6 por T. Este valor de T hay que hallarlo a través de la fórmula que podemos ver aquí, que es raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado más la media menos el valor nominal al cuadrado. Entonces, reemplazando esto, vamos a tener que el valor de T es de 0,86. Reemplazando en la fórmula del índice del CPM tenemos que es 32 menos 28 dividido para 6 por 0,86, dándonos finalmente un valor de 0,77. Entonces, como el CPM es menor que 1, podemos decir que el proceso no cumple con las especificaciones. Una razón de esto puede ser porque el proceso se encuentra descentrado y existe mucha variabilidad en los datos.
Bien, aquí tenemos el segundo ejercicio, que es el número 4 del libro, el cual dice, para el ejercicio 13 del capítulo 2, acercar el grosor de las láminas de absceto, se tiene que, las especificaciones son, la especificación inferior es de 4.2, la superior de 5.8, además de las mediciones realizadas en los últimos 3 meses, se aprecia un proceso con una estabilidad aceptable, con una media de 4.75 y desviación estándar de 0.45. Ahora conteste lo siguiente, calcular el índice K e interpretarlo, obtenga los índices CP y CPK e interpretarlos, y a partir de la tabla 5.2 estime el porcentaje de láminas que no cumplen con una especificación, del lado inferior, del superior o de ambos. Y finalmente nos pregunta, ¿el proceso cumple con las especificaciones? Y hay que argumentar la respuesta. Bien, para sacar el valor de K, como ya vimos en el anterior ejercicio de la fórmula, vamos a reemplazar los datos y nos da un valor de K de menos 31.25. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la medida de este proceso se va a encontrar desviada un 31.25% hacia la izquierda. Y como este valor es negativo, entonces la medida del proceso es menor que la del valor nominal. Ahora, aquí tenemos el literal B que nos pide hallar el índice CP. El índice CP estaba dado por la fórmula ES menos EI, esto dividido para 6 por la desviación estándar. Reemplazando los datos y resolviendo, tenemos que el índice CP es de 0.59. Entonces, esto podemos interpretarlo diciendo que como el índice CP es igual a 0.59, entonces se encuentra en la categoría número 4, lo que indica que el proceso no es adecuado y que requiere de modificaciones muy serias. Para hallar el índice CPK, como vimos anteriormente, primero necesitamos hallar el valor del índice CPI y el valor del índice CPS, que se encuentran dados por las fórmulas que podemos ver aquí, y resolviendo los datos y la fórmula tenemos que el valor del CPI es de 0.41 y el valor del CPS es de 0.78. Vamos a reemplazar esto para hallar el índice CPK y escoger el valor mínimo, que en este caso es de 0.41. Entonces, ya que el CPK es menor que 1, indica una capacidad no satisfactoria y el proceso no cumple con una gran proporción de las especificaciones. Ahora, aquí en el literal C nos pedía que a partir de la tabla 5.2 se estime el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Y bien, para esto es importante ver el valor que nos da aquí del CP, que es de 0.59. Con esto nos vamos a ir a la tabla número 5.2 del libro y vamos a buscar el 0.59 o el más cercano, que en este caso va a ser el 0.6. Entonces, como el CPK es de 0.59, podemos ver en la parte de aquí que un porcentaje del 7.1861% del producto de la producción se encuentra fuera de las especificaciones. ¿Y esto corresponde a qué? A que por cada millón de productos que se realicen, 71.860.531 productos van a encontrarse fuera de las especificaciones. Y finalmente, el ejercicio nos preguntaba si el proceso cumple o no con las especificaciones, a lo que vamos a responder que no. Con el valor encontrado del CPK, se puede decir que el proceso no cumple con una gran proporción de las especificaciones. Como pudimos ver aquí, hay una gran cantidad de productos al final que no van a cumplir con las especificaciones de la producción. El siguiente ejercicio es el número 7 del libro, el cual dice que una característica importante de la calidad de la leche de vaca es la concentración de grasa. En una industria, en particular, se fijó el 3% como estándar mínimo que debe cumplir el producto que se recibe directamente de los establos de lechero. Si los datos históricos se sabe que la media es de 4.1 y la desviación estándar de 0.38. Entonces, en primero nos pide el valor del CPI, interpretarlo esto con la tabla número 5.2 que vimos anteriormente, y nos pregunta si la calidad es satisfactoria o no. Bien, aquí tenemos el CPI, la fórmula, vamos a reemplazar los datos y nos da como finalmente nos da un valor del índice de 0.965. Entonces, como el valor del CPI obtenido es menor que 1, te dice que el proceso no cumple con una proporción de las especificaciones y que por cada millón de unidades producidas, 134.969 partes
no van a cumplir con el porcentaje de grasa adecuado. Entonces, de igual manera, vamos a ir a la tabla de acá y vamos a fijarnos en el valor que hemos obtenido, que es de 0.965, el cual nos va a indicar lo siguiente. En base a esta tabla, tenemos que el porcentaje que se encuentra fuera de la especificación es este de aquí, de 0,1350. Bien, ahora entonces, nos dice que si la calidad es satisfactoria. Y podemos concluir esto diciendo que la calidad de los productos lácteos no es satisfactoria, ya que al obtener el índice CPI nos indica que algunas partes del producto no cumplen con los requerimientos para alcanzar una buena calidad. Por lo tanto, es recomendable y se requiere de varias modificaciones para poder tener una calidad satisfactoria en este producto. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 10 del libro, que dice que en una empresa que elabora productos lácteos, se tiene como criterio de calidad para la crema que ésta tenga el 45% de grasa con una tolerancia de más menos 5. De acuerdo con los muestreos de los últimos meses, se tiene que una media de 44.5 con una desviación estándar de 1.3. En base a esto, realiza un análisis de capacidad para ver si cumple con la calidad exigida. Hay que encontrar los índices CP, CPK, K, CPM y los límites. Represente de manera gráfica sus resultados y coméntelos. Bien, para esto tenemos que el valor nominal es de 45, la especificación superior es de 50, la especificación inferior de 40, la media es de 44.5 y la desviación estándar es de 1.3. Para hallar el valor del índice del CP, vamos a usar la fórmula que hemos venido usando durante estos ejercicios, reemplazar los datos en la fórmula y resolviendo tenemos que el índice CP para este ejercicio es de 1.28. Entonces, decimos que ya que el índice CP es igual a 1.28, entonces se encuentra en una categoría número 2 en este caso, lo que nos indica que el proceso es solo parcialmente adecuado y requiere de un control estricto. Aquí vamos a hallar también el valor del CPK. Para esto, como mencionamos, hay que hallar el CPI y el CPS. En este caso, tenemos aquí la fórmula del CPI. Vamos a reemplazar los valores y resolviendo tenemos un CPI de 1.15. Ahora, el CPS, igualmente aquí tenemos la fórmula. Despejando, reemplazando y resolviendo, nos da un CPS de 1.41. Reemplazamos estos valores en la fórmula del CPK. Resolvemos, tenemos que el CPK mínimo es de 1.15. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Vamos a decir que como el CPK es menor a 1.25, entonces indica una capacidad no satisfactoria, ya que el proceso no cumple con una proporción de las especificaciones que se requieren. Ahora tenemos el índice K. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula y resolver, lo que nos da un valor de menos 10. Entonces, para el índice K, tenemos que, como interpretación, la medida del proceso se encuentra desviada un 10% hacia la izquierda. Como el valor es negativo, entonces la medida del proceso es menor que el valor nominal. En este caso, el 0.0483% no va a cumplir con las especificaciones que se requieren. Ahora tenemos el índice CPM. Para esto, como mencionamos, es importante hallar primero el valor de T, que en este caso es de 1.39. Esto vamos a reemplazar en la fórmula, reemplazar los datos, y tenemos finalmente un índice CPM de 1.20. Vamos a concluir diciendo que ya que el índice CPM es mayor a 1, entonces se puede concluir que esto sí cumple con algunas de las especificaciones requeridas. Ahora, en esta parte del gráfico, podemos ver que todo lo que se encuentra desde esta línea para la izquierda es lo que no cumple con las especificaciones requeridas. Como pudimos ver, esto representa el 0.0483%. Para el siguiente ejercicio nos dan un volumen de un proceso de envasado debe estar entre 310 y 330 mililitros. De acuerdo a los datos históricos se tiene una media de 318 y la desviación estándar de 4. Nos preguntan que
si el proceso de envasado funciona bien en cuanto al volumen, y hay que argumentar la respuesta. Para esto, vamos a sacar el CPS, el CP. Aquí tenemos la fórmula, reemplazando los datos en la fórmula, nos da un valor CP de 0.83. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, el valor del CPK, del CP, no es menor a 1 y no cumple con una proporción de las especificaciones requeridas para este proceso. Ahora, aquí tenemos el índice CPK. Para esto vamos a hallar el valor del CPI, del CPS, que en este caso el CPI es de 0.67 y el CPS es de 1. Vamos a reemplazar y vamos a escoger el valor mínimo para el CPK. En este caso es de 0.67. Y bueno, debido a que el índice CPK es menor que 1.25, entonces vamos a decir que este proceso no va a cumplir con una proporción de las especificaciones. De igual manera, vamos a hallar el índice K. En este caso, reemplazando todos los valores en la fórmula, tenemos un valor de menos 20. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida del proceso se encuentra desviada 20% hacia la izquierda. Y en este caso, como el valor es negativo, entonces la medida de este proceso es menor que el valor nominal. Y para finalizar este ejercicio, tenemos que el índice CPM, en este caso igual vamos a hallar el valor de T, que nos da 4.47, y reemplazarlo en la fórmula. Reemplazando y resolviendo tenemos el índice CPM es de 0.75. Sin embargo, ya que el valor obtenido es menor que 1, entonces vamos a decir que este proceso no cumple con las especificaciones requeridas. Ahora, nos dice que si el proceso de envasado funciona bien en cuanto al volumen, vamos a argumentar y responder y vamos a decir que no. En este caso, el proceso no funciona bien, ya que se encuentra desviado, descentrado. Para esto es importante realizar un análisis dentro del proceso para que no se generen muchos daños y productos fuera de las especificaciones. En este ejercicio nos dan el enunciado del problema número 24 del capítulo 2 y nos pide hallar el valor de K, el CP y el CPK. En este caso, el valor nominal es de 2.75, la especificación superior es de 3, la especificación inferior es de 2.5, la media es de 2.65 y la desviación estándar es de 0.056. Vamos a comenzar sacando el valor del CP, que en este caso es de 1.49. Y bueno, esto lo vamos a interpretar diciendo que como el índice CP es igual a 1.49, entonces este se encuentra en una categoría 1, lo que indica que el proceso es adecuado. Para el CPK vamos a hallar el CPI y el CPS, teniendo aquí las fórmulas, reemplazando los datos, y nos va a dar como CPI 0.89 y CPS 2.8. Vamos a hallar esto, a reemplazar esto aquí en el CPK, y tenemos que el CPK mínimo es de 0.89. Entonces, ya que el valor que hemos obtenido es menor que 1.25, vamos a decir que este proceso no va a cumplir con una proporción de las especificaciones requeridas. Finalmente, en el enunciado nos pedían hallar el índice K. De igual manera, aquí tenemos la fórmula, tenemos los datos y vamos a reemplazarlo y resolverlo. Lo que nos da finalmente como un valor de K de menos 40. Esto se lo va a interpretar diciendo que la medida de este proceso se encuentra desviada 40% hacia la izquierda del valor nominal, por lo que el proceso se encuentra descentrado, es inadecuado y eso contribuye de una manera significativa a una baja capacidad del proceso para poder cumplir con las especificaciones superiores en este caso. Aquí nos está preguntando que cuál es su opinión acerca de la capacidad del proceso referido. En base a los datos que hemos obtenido en este ejercicio, yo podría decir que la capacidad de estos procesos es muy baja, ya que en su mayoría no cumple con las especificaciones que se está solicitando. Y en este caso, digamos, podemos ver que el proceso se encuentra descentrado. Para esto sería muy importante que en la empresa, en la industria, se realice un análisis de los datos
y en base a eso poder plantear mejor. Continuando con los ejercicios, tenemos, en este caso, nos dan todos los datos del ejercicio número 15 del capítulo 2, en donde nos pide que estimemos los índices de capacidad CP, CPK y K, y poder interpretar los resultados. Entonces, el enunciado de este ejercicio dice que en la elaboración de envases de plástico, primero se elabora la proforma para el cual se tienen varios criterios de calidad. Uno de ellos es el peso de esta. Para ciertos envases se tiene que el peso debe estar entre 28 más o menos 5 y a continuación se muestran los últimos 112 datos obtenidos mediante una carta de control. Entonces, bueno, para este ejercicio vamos a tener que el valor nominal es de 28, la especificación superior va a ser de 28.5, la especificación inferior va a ser de 27.5, la media vamos a tener que es de 28.11 y finalmente la desviación estándar es de 0.20. Primero, para hallar el índice CP, vamos a reemplazar en la fórmula de que la especificación superior menos la especificación inferior dividido para 6 por la desviación estándar. Reemplazando los datos en la fórmula, tenemos que el índice CP es de 0.83. Entonces, la manera de interpretar esto es indicando que como el índice CP es igual a 0.83, entonces esto se va a encontrar en una categoría 3, lo que nos indica que el proceso no es adecuado para el trabajo y para esto es necesario un análisis del proceso en donde se requieren modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. También vamos a hallar el valor del CPK. Como se ha mencionado, hay que encontrar primero el valor CPI y CPS. Tendremos aquí las fórmulas y reemplazando los datos nos va a dar que el CPI es de 1.2 y el CPS es de 0.65. Vamos a reemplazar, resolver y escoger el menor. El CPK mínimo en este caso va a ser de 0.65. Entonces, vamos a interpretar esto diciendo que como el valor del CPK es de 0.65, esto claramente es menor que 1.25, entonces esto nos indica que el proceso no es satisfactorio y no cumple con una gran proporción de las especificaciones. Finalmente, el ejercicio nos pide hallar el índice K. En este caso tenemos aquí la fórmula, reemplazamos los datos y nos da un valor de 22 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida de proceso en este caso se va a encontrar descentrada un 22% hacia la derecha, por lo que el centrado del proceso no es adecuado y esto contribuye de una manera significativa a la baja capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones superiores. Bien, aquí tenemos un ejercicio diferente en donde, bueno, para esto vamos a comenzar explicando qué es el cálculo de la capacidad a corto plazo y a largo plazo. Bien, para diferenciar entre la capacidad de corto y largo plazo se emplean dos diferentes formas para poder estimar la desviación estándar de un proceso. En donde, digamos, en el caso de la capacidad a corto plazo, cada subgrupo se toma en un periodo pequeño, en donde hay datos de dos formas de calcular la desviación estándar. La primera solo se considera la variación dentro de los diferentes subgrupos y en base a esto se va a reflejar una variación a corto plazo a través de un rango de subgrupos mediante la expresión de que la desviación estándar va a ser igual al rango promedio dividido de 2. Ahora, para sacar el cálculo de la capacidad a largo plazo, vamos a determinar de manera directa la desviación estándar de todos los datos. Entonces, si se tiene una buena cantidad de datos y estos representan un periodo suficientemente grande, entonces se tendrá una perspectiva a largo plazo en la cual se van a considerar los desplazamientos y la variación del proceso a través del tiempo. Además, también se va a tomar en cuenta la variación entre muestras y dentro de muestras. Con esta desviación estándar se va a poder calcular el índice PP y PPK.
Entonces, bien, este enunciado nos dice: considere los datos del ejercicio 15 del capítulo 2, en donde se obtuvieron 28 muestras de un tamaño 4 cada una, y los datos están ordenados por renglón. Entonces, en este caso nos pide que obtengamos el PP y el PPK. Aquí tenemos los 4 subgrupos, como nos mencionaba el ejercicio, y las 28 muestras. Para poder hallar esto, primero vamos a tener que sacar el máximo de cada de estas muestras y el mínimo de estas muestras para poder hallar el rango. Así vamos a hacer con cada uno de los datos. Y finalmente vamos a sacar el rango promedio, que en este caso es de 0.259. La especificación inferior va a ser de 27.63, la superior de 28.39 y la media va a ser de 27.98. En este caso, tenemos que el D2 es de 2.059. La desviación estándar, entonces vamos a reemplazar los datos y nos va a dar 0.3. Esto, para sacar el índice PP, es la especificación superior menos la inferior dividido para 6 por la desviación estándar, que en este caso va a ser de 0.13. Resolviendo nos va a dar un valor de PP de 0.1. ¿Esto cómo lo vamos a concluir? Con un PP mayor que se tiene, que es 1.01, se dice que el proceso se encuentra en una clase 2, lo que nos indica que es parcialmente adecuado y que requiere de un control estricto. Entonces, en este proceso, el 0.1350 se encuentra fuera de especificaciones, generando 134.996.7 productos malos por cada millón que se han producido. Para poder hallar el índice PPK, tenemos que encontrar el PPI y el PPS. En este caso, el PPI va a ser la media menos la especificación inferior dividido para 3 por la desviación estándar, y el PPS va a ser la especificación superior menos la media dividido para 3 por la desviación estándar, teniendo un PPI de 0.916 y un PPS de 1.096, en donde igualmente vamos a escoger el valor mínimo, que en este caso es de 0.916. Entonces, en este caso las especificaciones tienden a las superiores. Como aquí el PPK es menor que 1, entonces el proceso no cumple con una gran proporción de las especificaciones. Esto es un análisis a corto plazo. Ahora, realizando un análisis a largo plazo, tenemos que la desviación estándar para este caso es de 0.14 y vamos a hacer lo mismo reemplazando este valor en las fórmulas, en donde vamos a tener que el PP es de 0.88, el PPI va a ser de 0.80, el PPS va a ser de 0.96 y en este caso el PPK es de 0.80. Entonces, como tenemos un índice PP de 0.88, se dice que el proceso se encuentra en una categoría 3, indicando que este proceso no es adecuado para el trabajo. Es necesario realizar un análisis del proceso, también requiere de modificaciones muy serias para poder obtener una calidad satisfactoria. En este proceso se encuentra que el 0.3467% está fuera de las especificaciones, lo que significa que por cada millón de productos que se elaboren, 346.723 son productos malos. Ahora, en base al PPK, tenemos que este es un valor menor que 1.25, entonces este proceso no va a cumplir con una gran proporción de las especificaciones. Aquí tenemos otro ejercicio, como los que estábamos realizando al principio, en donde tenemos que el valor nominal es de 10, la especificación superior es de 10.8, la inferior de 9.2, la media es de 9.65 y la desviación estándar es de 0.25. Para poder hallar el valor del índice CP, tenemos que nos da un valor de 1.7, lo que nos indica que se encuentra en una categoría número 3, que indica que el proceso no es adecuado para el trabajo, por lo tanto es necesario realizar un análisis del proceso y se requieren modificaciones serias para poder alcanzar una calidad satisfactoria. Tenemos que el índice CR es de 0.94, en donde podemos concluir que esto es un valor adecuado, ya que indica que la variación del proceso potencialmente cubre el 94% de las especificaciones.
Reemplazando el CPI y el CPS, tenemos 0.60 y 1.53, en donde vamos a escoger el menor, que en este caso el CPK mínimo es de 0.60. Y esto nos va a indicar que es una capacidad no satisfactoria, ya que es menor a 1.25, entonces el proceso no va a cumplir con una gran proporción de las especificaciones. En este caso, el valor de K es de menos 43.75, lo que nos indica que la medida del proceso se va a encontrar desviada 43.75% hacia la izquierda, y como el valor es negativo, entonces la medida del proceso va a ser menor que el valor nominal. Finalmente, igual vamos a hallar el valor de T para poder encontrar el índice CPM, que nos da 0.62, y como esto es menor que 1, entonces se va a decir que el proceso no cumple con las especificaciones, y una razón de esto puede ser que el proceso se encuentra descentrado y con mucha variabilidad. Finalmente, aquí tenemos otro ejercicio para hallar los índices a corto y largo plazo. Esto es de la producción de colchones, en donde se pide calcular la capacidad a corto y largo plazo. Aquí tenemos los datos, que tenemos 15 muestras en 5 grupos, y donde tenemos que la especificación inferior es de 172.9, la superior es de 185.7 y la media es de 179.80. Una vez que hemos encontrado el rango promedio, vamos a poder sacar la desviación estándar para el caso de la capacidad a corto plazo, que en este caso nos da una desviación de 2.04. Vamos a reemplazar esto en los datos teniendo un índice PP de 1.5, lo que nos va a indicar que esto se encuentra en la clase 2, indicando que es un proceso parcialmente adecuado y que requiere de un control estricto. Igualmente vamos a reemplazar los datos en las fórmulas del PPI y el PPS, teniendo un valor del PPI de 1.128 y un PPS de 0.966. Al escoger el menor, tenemos que el PPK mínimo va a ser de 0.96. En este caso tienden a las especificaciones superiores, y aquí como el PPK es menor que 1, el proceso no cumple con una gran proporción de las especificaciones. Finalmente, para hacer el análisis a largo plazo, tenemos que la desviación estándar en este caso va a ser de 2.59. Al reemplazar esto en la fórmula, tenemos que el valor PP nos va a dar 0.82, lo que nos indica que el proceso se encuentra en una categoría 3, indicando que el proceso no es adecuado para el trabajo y es necesario realizar un análisis. También requieren modificaciones serias para obtener una calidad satisfactoria. Y finalmente vamos a tener el índice PPK de 0.76, que en este caso nos va a indicar que las especificaciones tienden a las superiores. Como aquí el valor del PPK es menor que 1.25, entonces el proceso no va a cumplir con una gran proporción de las especificaciones. Bueno, estos son todos los ejercicios que yo he realizado en base a los índices de la capacidad. Espero que haya sido de su entendimiento y nos vemos luego. Gracias.